Señoras y señores, muy buenas noches. Un taxista me decía esta tarde, yo ya no pongo la radio, de tanto sobresalto me va a dar un infarto. Y es que así andamos, a golpes de sobresaltos. La crónica de España no es una crónica política, no es tampoco una crónica económica, es la crónica de un esperpento, de un susto permanente, de buscar la sorpresa en cada esquina. Otro asunto oscuro, otro asunto turbio, no, por favor, Es que este país ya no aguanta más. El martes nos preguntábamos cómo habían cogido a Roldán. Ayer nos preguntamos si hubo algún pacto. Hoy, pásmense ustedes, nos tenemos que preguntar si pondrán a Roldán en libertad. ¿Qué nos preguntaremos mañana? Quizá lo que hoy dijo Antonio Romero. Solo falta ya que el encarcelado en Brieva sea un doble de Roldán. Y es que hoy se ha vuelto a desafiar nuestra capacidad de asombro. Los documentos de Laos, de la entrega de Roldán, son falsos. Lo descubría un alto cargo laosiano a la emisora Catalunya Radio y después a Onda Cero. ¿No es un documento oficial? No, no lo es. ¿No procede del Ministerio de Justicia? No, a nosotros no nos concierne. ¿Quizá no es el documento legal? No, vamos a estudiar la copia en cuanto nos sea posible. Esta circunstancia fue aprovechada por el antiguo prófugo. Hoy tenía que prestar declaración ante la juez Ferrer, pero se negó a hacerlo. No hablará hasta que se aclare su situación. De momento, la juez le acusa de 6 delitos. El señor Roldán se ha negado a declarar en base a su derecho constitucional y como consecuencia de que quiere primero que se le clarifique cuál es su situación de la entrega en España. Y mientras tanto, hoy nos han llegado las imágenes de Roldán en el aeropuerto de Bangkok. Ahí lo pueden ver ustedes, con su gabardina azul a su lado, el inspector don Rafael Bermejo, familiar para todos ustedes, puesto que nos acompañó aquí mismo el pasado martes. A media tarde, la agencia EFE transmitía las palabras de un alto funcionario de Laos. A pesar de que nuestro gobierno envía los documentos a aquel país para validar si son auténticos, ese funcionario decía a EFE: los documentos son falsos, son un error, no son reales. Al conocer esta noticia, ¿cómo se les ha quedado el cuerpo, señores Martín Prieto y Herrero? Bueno, yo no le puedo decir más que estaba con un virus que me tenía postergado. Ayer creía que iba a morir en directo y estoy como una rosa. Me he curado súbitamente porque no hay nada como el humor. Sabe usted que la terapia del humor es capaz de resucitar a un muerto y en este caso yo he resucitado de una... O sea, que le agradezco mucho al gobierno este tipo de sobresaltos tan divertidos. El cuerpo queda obviamente muy mal. Creo que después usted nos preguntará sobre la personalidad del señor Francisco, creo que es Francisco Paisa, sobre el que yo creo que deberemos descendernos porque es un hombre que nos ha dado a todos el timo del tocomocho, tanto al Estado como probablemente también al señor Roldán. El Laos mucho, me parece que dijo hoy algún político español. Lo que usted quiera. Las consecuencias a partir de esta cómica situación son imprevisibles y las iremos analizando naturalmente en este espacio. Para empezar, se ha producido un auténtico debate político que nos ha dejado las siguientes sensibilidades. El gobierno y su partido tratan de restar importancia al suceso y afirman que los importantes no son los papeles, sino el hecho de que Roldán está aquí. Lo que es realmente importante, insisto, es la detención del señor Roldán, su puesta a disposición de la justicia y la voluntad clara de que el señor Roldán sea juzgado por todos los cargos que se le imputan. Lo importante que tenemos que hacer es que don Luis Roldán estuviera a disposición de la justicia. Está a disposición de la justicia. A las 5 de la tarde empiezan los interrogatorios. Todo lo demás es secundario. Así habla el gobierno. El principal partido de la oposición habla de confusión y de pérdida de credibilidad. La no comparecencia inmediata del señor Belloc demuestra la debilidad en la que el gobierno se... que después no pueda ser desmentida por hechos posteriores que se puedan conocer, como ya sucedió entre la rueda de prensa del lunes y la rueda de prensa del martes. Desde Izquierda Unida se empiezan a exigir responsabilidades. El asunto está ya viciado desde el origen. En el momento en que el señor ministro no da todos los datos y oculta el dato fundamental del documento,
ya da pie y pábulo a toda clase de suposiciones e incluso fabulaciones. Yo creo que en esto es urgente una clarificación vía comparecencia parlamentaria. Es urgente reabrir la comisión de investigación Roldán y es urgente llegar hasta sus últimas consecuencias. En Convergencia y Unión, siempre partidaria de no crear grandes problemas al gobierno, hoy se intensificaron los acentos críticos. Pues me parece una confusión sin precedentes y absolutamente intolerable para un país que quiere ser y desea ser, y creo que es serio, como es España. Y lo más sorprendente dentro de este desfile de opiniones es que en el Partido Socialista, y nada menos que por boca de don Ciprià Ciscar, se le echa la culpa al Partido Popular. Lo que sucede es que durante estas vacaciones a las que se ha ido el señor Aznar ha dejado un tanto liados a los dirigentes de su partido. Y hemos visto competición hoy entre el señor Trillo y el señor Manzanares por ver quién apuntaba mejor acerca de las consecuencias jurídicas. ¿Aznar de vacaciones? Pues ayer fue visto, y lo captaron las cámaras de Telecinco, en la concesión del premio Maite de teatro a la veterana y venerable Aurora Redondo. Ahí lo tienen ustedes aplaudiendo. Y en esto terció el siempre prudente don Javier Solana, ministro de Asuntos Exteriores, en representación de la España del sosiego. Como ayer dijo el ministro de Justicia e Interior, la prudencia aconseja en este momento no pronunciarse hasta que se validen los documentos y su autenticidad. Eso es algo que corresponde al servicio diplomático y estamos en ello. Prudencia, pide el señor ministro Solana. Y prudencia fue la virtud de Luis Roldán, que estaba citado a declarar ante la jueza Ana Ferrer. La jueza le preguntó si estuvo en Laos, si fue detenido o se entregó voluntariamente, cuánto tiempo estuvo detenido, si plasmó su firma en algún documento relacionado con la extradición. Pero Roldán fue tan prudente, en vista de la confusión ambiente, que dicen las crónicas que no abrió ni la boca. Un portón de la cárcel de Brieva, en Ávila, se abre para permitir la salida de un convoy policial. Son las 3:30 de la tarde. En uno de los coches viaja Luis Roldán. Se dirige a los juzgados de Madrid, en la Plaza de Castilla, donde la expectación iba en aumento. Una hora después, a las 4:30, el convoy llega a la entrada del aparcamiento de los juzgados. La puerta está cerrada. Debe esperar hasta que alguien la abre. La jueza Ana Ferrer se dispone a tomar declaración por segunda vez al exdirector general de la Guardia Civil. La anterior fue el 15 de febrero de 1994. La policía impide a los periodistas acceder al edificio. Se espera en la calle en medio del frío. Entre tanto, algunos aprovechan la presencia de las cámaras para hacerse oír. Los escándalos descubiertos. 6:15 de la tarde. Roldán abandona los juzgados. Se ha negado a declarar. Acogiéndose a su derecho constitucional, no declaraba porque no conocía la situación de la entrega en España de extradición y de lo que había acontecido. La comparecencia queda aplazada sine die. La jueza le ha comunicado que piensa interrogarlo por 6 delitos. Eran malversación, cohecho, prevaricación, falsedad, fraude y delito fiscal. Los abogados defensores abandonan también los juzgados. No hacen declaraciones. Hasta luego. ¿Qué puede pasar ahora? Ya han escuchado ustedes a la clase política, según los más próximos al gobierno. Aquí no ha ocurrido nada. Lo importante es que Roldán está aquí y las acciones judiciales pueden seguir su curso. Pero no opinan lo mismo algunos ilustres jueces. Los jueces también están entre el asombro y la sorpresa. Pero esta situación de incertidumbre, de qué pasará mañana, cuál será la próxima sorpresa, ¿cuál será el primer juego malabar? Porque aquí parece que estamos como presenciando los juegos malabares en la pista de un circo, ¿no? El más difícil todavía. Esto no es bueno para el derecho, para la democracia, para el Estado. Esto no es bueno para nadie. Si esa falsificación se ha producido a espaldas y sin ninguna intervención ni conocimiento del propio Roldán, podría haberse producido una situación de engaño respecto al detenido y, por consiguiente, con lesión de sus derechos constitucionales. Y en este supuesto podría tratarse de una detención ilegal y por lo tanto nula, lo mismo que sucede con las pruebas ilícitas. Dios mío, lo que les decía al principio, a lo mejor en este baile de sobresaltos la pregunta del día es: ¿veremos pronto a Roldán en libertad? ¿Se lo plantea a ustedes, señores Herrero y Martín Prieto? Pues hombre, yo no creo, desde luego. Es que es un problema que trasciende los términos judiciales.
Yo creo que el gobierno, lo último que se puede permitir en este momento, después de dar tamaño patinazo con el caso del Roldán, es además ponerle en la frontera, enviarle a Andorra, enviarle a Francia, enviarle a donde sea y empezar a partir de ahí otra vez a buscarle. Eso no se lo puede permitir, así que contesto a su pregunta diciendo que no, que Luis Roldán se va a quedar en la cárcel de Ávila durante bastante tiempo, pero probablemente, presumiblemente, todos suponemos que su detención no es lógica, no se ajusta a derecho, puede ser ilegal y que todo el proceso que le viene encima puede ser el día de mañana revocado. Es decir, en teoría el señor Luis Roldán todavía está en el sudeste asiático, no está jurídicamente en la provincia de Ávila. Pero yo creo, don José Luis, que usted confunde. Y además lo entiendo, los deseos... No, yo no es que confunda nada. Todavía no le he dicho lo que confunde. Yo es que estoy absolutamente confundido desde que me he levantado a las 6 de la mañana. Pero vamos a ver, José Luis, en eso estamos todos. Yo creo que en este país no hay nadie... Yo más que usted. Salvo el señor Cipria Ciscar, todo el mundo está confundido. Porque el único que tiene claro lo que ha pasado es el señor Ciscar, que la culpa la tiene el PP. Pero mire, antes de ayer estábamos todos muy contentos porque Roldán había venido. Ayer estábamos todos un poco menos contentos porque, aunque había venido para ser juzgado de 7 delitos, solo iba a ser juzgado por 2. Hoy estamos bastante más descontentos porque puede ser que no sea juzgado por ninguno. Siguiente paso, como nos preguntó don Fernando, es que lo veamos en libertad, en la frontera o donde sea. Y probablemente, si el derecho estipula que ese es el siguiente paso, que se cumpla el derecho. Usted decía el otro día, ayer mismo, sin ir más lejos... Don Luis, disfrute usted... Yo no disfruto nada. No, pero vamos, en no, de verdad que no, yo trato de... Porque además, además en 2 días ha habido 2 ruedas de prensa del ministro de Interior y de Justicia. Le ha faltado hoy la tercera porque realmente no tiene coraje, no tiene valor moral, no tiene posibilidades de comparecer y de explicar qué es lo que está pasando. Disfrute usted. No hay manera de mantener esto de pie. Se equivoca usted si cree que yo disfruto. Yo me lo procuro tomar con sentido del humor porque es la única manera de mantener la cordura y usted lo sabe. Esta es una situación que si la quisiéramos dramatizar, trascendentalizar, si la quisiéramos sacar punta, pues en este momento podríamos usted y yo constituir un pelotón de fusilamiento, naturalmente metafórico, y empezar a cortar cabezas. Pero no esa es la cuestión. Es decir, se ha cometido una gran chapuza, eso parece a estas alturas bastante inevitable, y la consecuencia de esa gran chapuza es que el señor Roldán puede estar en libertad o puede ser condenado sin efectos, porque le pueden decir que toda la causa contra él es nula. Exacto. Y por lo tanto, yo lo único que digo es que no lo mantengan, por favor, en la cárcel solo por el hecho de tranquilizar a la ciudadanía. Porque la ciudadanía no se tranquiliza por eso. Pues lo que nos faltaba esta noche, y es que a Roldán, que le pongamos mañana, no sé, pues en la Gran Vía, don José para Luis, que tomen pues, las copas. Que se hagan las cosas de tal manera que, por favor, a partir de ahora se hagan las cosas bien. Es decir, si por mantenerlo en la cárcel vamos a tener que verlo absuelto dentro de 3 meses, prefiero que lo pongan en la cárcel y que volvamos a empezar. No, porque el juicio irá para bastante largo y probablemente eso será un asunto que tendrá que administrar un gobierno de don José María Aznar. Bien, pues desde luego después de escuchar, como hemos escuchado, y ver a los señores jueces Manzanares y Rodríguez Arribas, la perspectiva de que el señor Roldán pueda salir en libertad por algún defecto de forma, por detención ilegal y no sé por cuántas otras figuras jurídicas, es una hipótesis que podemos empezar a aceptar. Y en cuanto a la rueda de prensa del ministro de Interior y de Justicia, señor Martín Prieto, es evidente que la situación hoy sería muy distinta si esa rueda de prensa segunda no la hubiera dado ayer. La tercera sería hoy. Sí, bueno, gato escaldado del agua fría huye, por eso no ha dado hoy ni una sola rueda de prensa. Porque Cuando te quemas con leche y ves una vaca lloras. Evidentemente. Y por estas razones, porque quizá ayer se habló demasiado pronto, desde el Ministerio del Interior hoy se ha guardado un escrupuloso silencio. Solamente habló, y en Sevilla, el director general de la Policía. Nosotros teníamos un objetivo fundamental. El objetivo fundamental era ponerle a disposición de la justicia española utilizando procedimientos lícitos. Y en ese sentido, eso lo hemos cumplido, creo, con plena satisfacción. Mientras tanto, el sumario Roldán ocupa 5.000 folios. Como dijo en esta pantalla Ricardo Medina, si Roldán se ha embolsado 5.000 millones, estamos ante un sumario de 1 millón por folio. Estas son algunas de las revelaciones que contiene.
Lo más relevante de los 5.000 folios del sumario del caso Roldán es que Francisco Paesa aparece como imputado. La juez Ana Ferrer le acusa de un posible delito de malversación. También la mujer de Luis Roldán, Blanca Rodríguez Porto, está inculpada. Se le imputa haber auxiliado a su marido en la huida. El informe policial aclara que Luis Roldán tenía 3 cuentas y 2 cajas de seguridad en Suiza. En ellas guardaba pesetas, marcos alemanes, francos suizos, florines holandeses y dólares americanos. El saldo de una de esas cuentas ascendía a 1.676 millones de pesetas. El sumario también incluye las declaraciones de José Luis Corcuera y de Rafael Vera. Corcuera niega que ordenara el pago de 5 millones mensuales a Luis Roldán, mientras que Vera asegura que si Roldán se apropió de algo, sería una cantidad ínfima. Ana Ferrer también ha incluido en el sumario las 4 preguntas que se ha negado a contestar esta tarde Luis Roldán y los documentos de la extradición del fugitivo español más famoso. Después de conocer esto y en el supuesto de que se demuestre en juicio, sería algo más que un escándalo ver a Roldán fuera de la cárcel. Eso sí que sería alarma social. Con solo plantear esa posibilidad, más lo vivido durante todo el día, ¿cómo queda el ministro Belloc? Durán y Lleida dijo hoy: si yo fuera ministro de Justicia e Interior, sentiría vergüenza y me iría a casa. ¿Piensan ustedes algo parecido, señores Martín Prieto y Herrero? No. La verdad es que si yo fuera ministro de Justicia e Interior, es que es una hipótesis que me plantea usted tan importante. Yo nunca jamás sería ministro de Justicia e Interior. Bueno, pues no se ponga usted en la hipótesis. Usted sería diga, ministro de Justicia dimitir o ministro del Interior, pero nunca las dos cosas. Yo creo que ni en ninguno de los 3 supuestos. Pero si usted lo que me quiere decir es si el señor ministro Belloc tendría que irse por vergüenza torera, le digo inequívocamente sí, y cuanto antes. Señor Martín Prieto. Yo espero que esté dimitiendo a estas horas de la noche. No me diga usted que no encuentra un solo argumento para defenderle, porque entonces no vamos a discutir. Haga usted el favor. Yo le puedo defender su talento, puedo defender su audacia política, que es incontestable, pero yo creo que en estos momentos de fin de siglo, de fin de época, de fin de un periodo, todos sabemos que estamos al final de un periodo de administración socialista, se puede hacer cualquier cosa menos el ridículo. Y el señor Belloc, en el día de hoy, ha hecho el ridículo. Lo mejor que puede hacer es regresar a su juzgado. Lo sentimos mucho, señor ministro, pero estas son las opiniones que quedan encima de esta mesa. Ha dicho el señor Martín Prieto que lo mejor que podría hacer era estar en su juzgado. Y en este repaso todavía nos queda un personaje por analizar. El señor Paesa, citado al principio, Francisco Paesa, un ciudadano de película que aparece en medio de todas las tramas, a medias confidente, a medias traficante, playboy o servidor, truán o señor. Amigo o enemigo de Roldán. Lo cierto es que el misterioso Francisco Paesa es una de las piezas clave en el puzzle que supone la Vuelta a España de nuestro prófugo más famoso. El que fuera diplomático de pintorescos países caribeños se ofreció a la policía española para localizar al exdirector de la Guardia Civil. Con esta iniciativa que aparece en el sumario sobre el caso, Paesa quería evitar que se le embargara una cuenta que tiene en Suiza. Aunque supuesto amigo de Roldán, Paesa afirma, según el escrito, que no tiene nada que ver con él, algo que parece no haber creído la jueza encargada del caso, que imputa al exdiplomático participar junto a Roldán en presuntos delitos de malversación. El curioso favor que Paesa ha prestado a Roldán se le puede volver en contra a este misterioso personaje de domicilio desconocido. Francisco Paesa. Y 2 perfiles. Él mismo, que dice que no ha tenido nada que ver en este episodio, y el lenguaje del sumario, que lo implica, como hemos escuchado antes, porque confirma que se ofreció a la policía para colaborar. Una de las pistas, según confesó aquí mismo el inspector don Rafael Bermejo. El señor Paesa, como muchos otros, es una persona con la que hemos mantenido contactos evidentes. Pero lo que sí que no viene por el señor Paesa. Es un cúmulo de circunstancias, un cúmulo de informaciones, unas concretas mucho más precisas, que nos llevan ahí. Y con Paesa, repito, hemos hablado, como hemos hablado con muchos más, y con otros en más ocasiones que con él. Con Paesa se ha hablado, pero no ha sido la pista fundamental. ¿Qué juicio les merece a ustedes, señores Herrero, Martín Prieto, este señor? Usted le ha definido bastante bien hace unos momentos, pero se ha equivocado al tacharle, al tildarle de señor. Es un personaje realmente sorprendente, probablemente mucho más peligroso para una sociedad como la española, más peligroso que el señor Luis Roldán,
todavía. Es un individuo que ya traicionó en su día al dictador de Guinea Ecuatorial, el señor Macías. Estaba en tratos y en trabajos con la visión de la moneda guineana. Apareció en Malabo, agarró 2 maletas con $2 millones y en vez de entregarlos donde debería de entregarlos, se presentó en Ginebra y dijo: aquí vengo con 2 maletas con $2 millones. Entonces le hicieron una reverencia, le dijeron: pase usted. Montó un chiringuito financiero. Durante algún tiempo se dedicó a la prensa del corazón, porque además pues le dio por ligarse a la viuda del dictador indonesio Sukarno, Dewi Sukarno, y bueno, y era una especie de banquero suizo. Luego tuvo que escapar de Suiza porque le perseguían las autoridades financieras helvéticas, y al final vuelve a aparecer en España como un correveidile del Ministerio del Interior y de los servicios secretos españoles. Este hombre no es que, vamos, según lo que yo creo a estas horas de la noche, no es que se ofrezca o no es que le llame el Ministerio del Interior en cuanto al tema Roldán que nos ocupa, sino que evidentemente ahí los dos se acercan, el Ministerio del Interior, el señor Belloch y el señor Paesa se acercan y dicen: vamos a ver cómo encontramos a Roldán. Y entonces Paesa es un intermediario que desde hace ya 6 meses, por lo menos, está buscando a ver dónde puede entregar al señor Roldán en un país donde las condiciones de extradición le resulten favorables al señor Roldán, cosa que el señor Belloch acepta y asume. Bueno, muy bien, yo me trago esto y me traigo al señor Roldán, pero por un par de delitos y por 12 años, porque a mí lo que me interesa políticamente es tenerle aquí, detenido. Y al final lo que ha ocurrido es que probablemente en el aeropuerto de Bangkok, recuerde usted, don Luis, a los policías que teníamos aquí, que lo recibieron, probablemente los 2 policías vestidos de policías laosianos, probablemente eran los mucamos o los sirvientes filipinos del señor Paesa, y que le han entregado un paquete y en definitiva, el señor Paesa ha hecho el timo del tocomocho al señor Roldán y al señor Belloch. ¿Lo cual qué quiere decir? Pues que hay que perseguir a Paesa. No, un momento, pero antes de llegar... Que no sabemos dónde está, que parece ser que tiene problemas cardíacos, que está en Houston, que está en no sé dónde. No, hay declaraciones de él en la prensa de mañana, como supongo que nos contará don Fernando enseguida, pero lo que le quiero decir es una cosa. El señor Paesa es un hombre conocido. Toda la afiliación que usted ha hecho con sentido del humor, que yo le agradezco, forma parte, digamos, de la... ¿qué iba a decirle? De la parafernalia del Sí, paso, bueno, sí. Es casi cultura general para cualquier persona que está metida en este tipo de cuestiones. Por lo tanto, Paesa es un medio. Traer a Roldán era un fin. Se vuelve a poner de manifiesto una vez más que el gobierno justifica el fin o justifica los medios para conseguir un fin determinado que considera que es bueno para él, para su propio beneficio. Claro, esto es lo grave. Y si en vez del señor Paesa resulta que hubiera sido Lucifer reencarnado, pues a lo mejor resulta que hubiera tenido que pactar con Lucifer reencarnado. Vamos, voy bastante más allá de lo que sospecho que va usted. A mí lo que me preocupa, y se lo comentaba al editor de este telediario esta tarde, es que yo esta mañana he estado hablando con Vientiane. Es que es la cosa más fácil. Es que Laos no está en la otra cara de la luna. No, es que se puede llamar por teléfono. Es que marca usted un prefijo de 3 números y le ponen con Laos. Marca un prefijo, el 21, y le ponen con Vientiane. Y allí aparece alguien que además no habla en los dialectos indochinos, que le habla en francés o que le habla en inglés. Mire, ¿cómo es posible que las autoridades españolas no hayan desplazado hasta Laos, donde se puede ir pero como turista? Pero eso ya no es una discusión de Paesa. De eso, algún funcionario que... Don José Luis, cálmese, porque comprendo que esté usted hoy sometido a una gran conmoción, porque comprendo que la situación, en fin, debe tener bajo un efecto casi de electrochoque a todas las personas que han tenido cierta simpatía o cierta, en fin, fe en la capacidad y en la eficiencia del gobierno. No le quepa duda, mire, yo me siento hasta traicionado. No, pero traicionado por la ineficacia de algunas personas. Se preocupe, porque eso lo salvamos inmediatamente yéndonos a tomar un pincho de tortilla y una caña, que eso nos pone nuevos a los dos. Pero vamos a analizar las cosas con un poquito de seriedad. Mire, cuando un gobierno es capaz de llegar a utilizar intermediarios de esta naturaleza, es capaz de montar parafernalias tan chapuceras, solo con el único y exclusivo fin
de conseguir un objetivo que les parece fundamental, aunque eso suponga bordear no ya el ridículo, sino incluso la legalidad, se está describiendo a sí mismo. Eso no podía quedar bien. Yo creo que el señor Belloch ha hecho una extrapolación de lo que es su propia personalidad. Su ambición es tan desmedida que no ha parado en utilizar los medios a su alcance y le daba igual que se llamaran Paesa, insisto, o que se llamara Lucifer. Le daba exactamente igual. Y esto es lo grave. Bien, les contaré, para clarificar y ampliar la conversación que se está teniendo en este momento, que el diario ABC publica mañana una entrevista en conversación telefónica con el señor Paesa. Les leo los titulares más destacados. En la primera página dice: no he intervenido en la detención de Roldán. En páginas interiores, Paesa, comillas, Roldán me dijo que devolvería los fondos reservados. Le pregunta el periodista de ABC: ¿quién cree usted que ha engañado al gobierno? Y contesta el señor Paesa: hay una serie de luchas, de problemas entre unos y otros y de zancadillas. Añade también que Roldán le dijo que tenía un problema en Ginebra y que tenía que repatriar unos fondos. Yo, dice Paesa, le puse en contacto con Costa Curta y Alberle. Contado esto, señores, debemos proseguir la narración de la historia del día y debemos disponernos a nuevas notas de alarma, aunque de signo bien distinto. La peseta, nuestra peseta, volvió hoy a donde solía, a mínimos históricos. Es noticia muy importante de hoy que la intervención de la Reserva Federal Americana no consiguió detener la caída del dólar. Y leo en el servicio de la agencia EFE de hoy lo siguiente: los analistas atribuyeron la caída del dólar a diversos factores, entre los que figuran los rumores y conjeturas en España sobre una posible salida de la peseta del sistema monetario europeo. Esa posibilidad disparó, dice la agencia EFE, al alza el marco alemán. Como pueden ustedes comprobar, se está hablando nada menos y otra vez de la salida de nuestra moneda del sistema monetario europeo.